de novela negra, es que yo me alejé de la novela negra. Esto me pasó como con la ciencia ficción. Mi novela negra es vieja y antigua, ¿no? Yo soy lector de Philip Marlowe y de una novela negra más, menos politizada quizás, o de una novela negra más emocionante quizás. Yo llego a la novela negra porque tenía una historia. Yo soy escritor de ciencia ficción y me dedico a escribir cuentos. Y un día tengo una idea para una novela en la cual una familia que no tiene nada que ver se ve enganchada por el monstruo del narcotráfico y su vida es destrozada totalmente. Esa es la idea original. Y digo, pues en ciencia ficción no puedo contar esto. No encontraba yo un enfoque que lo convirtiera en una novela de ciencia ficción. Y en aquel entonces me mandan del periódico Excelsior a cubrir una reunión de novela negra que hubo en San Juan del Río, Querétaro. Estaba Paco Taibo, que había hablado muy bien de mis cuentos de ciencia ficción. Estaban buenos amigos, Víctor Ronquillo. Fue algo que cubría además con otros periodistas de Excelsior, con un enviado especial, que era Rafael Ubiano, y así. Y entonces me di cuenta en ese momento que podía escribir, que eso cabía dentro de la novela negra, entonces pues, escribí la novela. Entonces de pronto descubrí que hay un novelista negro, entonces me invitaron a Gijón en el 92 y a partir de ahí acabé viviendo aquí 7 años después. Pero leí muy buena y muy mala novela negra. Leí novela negra muy sencillota, muy simplona, y siento que es un género que tiene unas irregularidades enormes, como todos los géneros cuando están desarrollándose. Lo mejor de la ciencia ficción se escribió junto a unas enormes cantidades de basura que ya olvidamos, entonces nos quedamos solo con lo bueno. La mejor música clásica se escribió junto a cantidades inenarrables de basura que ahora no escuchamos casi nunca y nos quedamos con lo mejor. El tiempo lo que hace es decantar, es destilar, es elegir aquello que finalmente sobrevive. A veces no sobreviven cosas que lo merecerían, porque la historia no es justa, pero en general el tiempo decanta. Por eso decía Theodore Sturgeon, un gran escritor de ciencia ficción, ahora bastante olvidado y que a mí me sigue pareciendo fundamental, fue uno de los que me empujó a mí a escribir. Decía Theodore Sturgeon, el 90% de todo es basura. Y sí es cierto. El problema es que cuando estás viviendo en medio de lo que se está creando, no puedes identificar qué parte es basura y qué parte no lo es. Es el tiempo el que te dice, el que permite que sobrevivan ciertas obras y que otras obras queden más o menos en el olvido o queden solo para interés de los académicos, etc. Entonces, en ese sentido, siento que la novela negra, como yo la conocí, en el momento que yo la conocí de gran efervescencia en los años 80 y 90, era enormemente dispareja. Y yo era enormemente disparejo. De hecho, yo tengo una novela negra con una subhistoria, con una vertiente histórica enorme donde analizo todos los últimos días de Vicente Guerrero, por ejemplo, y al mismo tiempo analizo las herejías de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y al mismo tiempo hay una huelga en una empresa de plagas en México, y al mismo tiempo hay un montón de cosas. Una novela ambiciosísima que cuando llegué a España ya no la acabé nunca. Y dejé de ser escritor, me pasé a la fotografía durante unos años. Entonces, tengo muy poco que contar. Hay algunas novelas que yo volvería siempre al Halcón Maltés, por ejemplo, ¿no? O al Hombre Delgado, o a Philip Marlowe, incluso a Agatha Christie. Porque mucho de lo que celebramos, por ejemplo, por mexicanismo acelerado, el tiempo te dice que no era tan bueno. La única gran novela mexicana, para mí todavía, de manera absolutamente arrolladora, sigue siendo El Complot Mongol. Me parece a la altura del Halcón Maltés. Y es la única que realmente me recuerdo. Así que, lo siento.